Buenos días a todos. Vamos a continuar con el tema de excepciones. Vamos a hacer un resumen de lo visto la semana pasada. Estuvimos contando que las excepciones en Java son objetos. Estuvimos viendo la jerarquía de las clases de las excepciones. Tenemos un montón de excepciones en el JDK, muchas pertenecen a Javalang, por ejemplo, la runtime. Luego las IOException que veremos en el tema siguiente de ficheros, pues pertenecen al package java.io. Luego ya tendréis las propias de AWT, Swing, cuando hagáis clases gráficas. Y si nosotros queremos hacer nuestras propias excepciones, pues simplemente tendremos que crear clases que hereden de exception y por lo tanto serán excepciones. Si son excepciones, son throwables, es decir, se podrán lanzar y hoy vamos a aprender cómo lanzarlas. Entonces, vamos a aprender varias cosas. Primero, cómo capturar una excepción poniéndolo dentro de un bloque try and catch. En el catch pondremos un argumento con un determinado tipo de excepción. Y si, por ejemplo, esta llamada al método 2 nos devuelve, porque en el método 2 no se ha tratado en un try and catch, o se ha hecho un throw new, por ejemplo, IOException, y no se ha capturado en un try and catch dentro del método 2, entonces la excepción se propaga hacia atrás y esta llamada a método 2 nos puede dar una excepción. Esa excepción la podemos capturar aquí en este catch si la excepción es de este tipo. Incluso podremos poner varios catch poniendo siempre varios tipos de excepciones. Perdón. Poniendo varios tipos de excepciones, siempre de menor jerarquía a mayor jerarquía, para así capturar siempre desde la menor excepción de todas. Os comenté que siempre es bueno poner un último catch que sea exception E. E es el objeto, es la referencia a la IOException donde vamos a capturar la posible excepción. Y las excepciones, al ser objetos de la clase exception, en particular también es IException, pero todas las exceptions tienen algunos métodos. Por ejemplo, todos tienen un getMessage que nos dan en un string el mensaje que lleva la pelota, el mensaje que está dentro de ese objeto excepción. En este caso, IException. Entonces, siempre podremos, por ejemplo, imprimir el getMessage de la excepción E. Por cierto, para que método 2, para que esto compile en método 2, para que nos pueda dar una IException, a ver, tenemos un poquito de código un poquito más atrás, tendríamos que haber indicado que ese método con throws, teníamos que haber puesto throws IOException. Throws IOException indica que esta llamada al método, ¿dónde está aquí mi método? Me puede devolver una IException. El compilador está implicado en todas las excepciones que no son runtime. Todas las que no sean runtime, exceptions, o bien, y llamemos a algo que nos puede dar una excepción, no runtime, o bien lo metemos en un try and catch, o bien le ponemos al método que throws ese tipo de excepción, es decir, que devuelva la pelota hacia atrás. Si no ponemos una de esas dos cosas, no compilará cuando llame a métodos. Es decir, lo que quiero decir es que también en método 1, si no quiero poner método 2, que me puede dar una IOException, que ya está compilado, que el método 2, throws IOException, me puede devolver una pelota de tipo IOException.
o bien lo pongo en un try and catch, que es lo que se ha hecho aquí, lo tratamos aquí mismo, o bien paso la pelota para atrás. ¿Cómo hubiera pasado la pelota para atrás? No poniendo la llamada a método 2 en un bloque try and catch, pero tendría que haber puesto al método 1 antes de la llave, antes de abrir llave, throws y exception. Ahora otra vez el que llame al método 1 o bien pone la llamada a método 1 en un bloque try and catch, o bien también pone throws y exception para pasarlo hacia atrás. Si todos lo pasan hacia atrás, al final tendrá que ponerse el primero que llama a todos es el main. En el main habría que poner esa primera llamada dentro de un bloque try and catch que capture esa posible y exception. Por otro lado, vimos también el bloque finally. El bloque finally es un bloque que se va a ejecutar sí o sí, tanto si el bloque try funciona como si no funciona. Vuelvo a recordar también que... Ups, he abierto algo. Que si aquí dentro del método 1, del bloque try, hubiese más líneas de código y método 2 nos produce una excepción, se deja de ejecutar el bloque try y saltaríamos directamente a la excepción. Es decir, si try tiene 10 instrucciones y método 2 es la primera y método 2 me produce una excepción, las 9 siguientes instrucciones del bloque try no se ejecutan porque el control del programa salta al catch. En cuanto se produce una excepción, el bloque try se deja de ejecutar y el control salta al catch. Se comprueba el primer catch, si es de ese tipo, si la excepción es de ese tipo, acordaros del instance of, si es del primer tipo, se capturará el primero, si no, se comprueba el siguiente catch hasta que encuentre un catch que sea del tipo de la excepción producida. Bueno, entonces el final estaba comentando que se ejecuta siempre. Si hay una excepción, se ejecuta el bloque try. Cuando hay una excepción, se salta al catch que haga matching con el tipo de excepción. Y cuando se ha terminado de ejecutar el catch o tratamiento del error, entonces se ejecutará el finally. Si no hay excepciones, se ejecuta todo el bloque try y luego se ejecuta el finally. Os comenté que el finally solía utilizarse pues, para cerrar conexiones a bases de datos o para cerrar ficheros, aunque luego os comentaré un try and catch with resources para este tipo de cosas que puede ser más cómodo que poner un finally para cerrar, por ejemplo, o conexiones a bases de datos. Bueno, hasta aquí es donde nos quedamos el último día. ¿Alguna duda sobre la teoría? Seguimos entonces. Bueno, entonces hemos hablado de varias cosas, capturar excepciones dentro de un bloque try and catch, poner en la cabecera del método que puede lanzar para atrás un tipo de excepción, es otra alternativa al try and catch para que compile, ponerle el throws. Ahora vamos a aprender otra cosa nueva, que es que nosotros también podemos crear y lanzar nuestra propia excepción, tanto excepciones estándar ya del JDK como nuestras propias excepciones. ¿Cómo podemos lanzar nuestra propia excepción? Pues con la palabra reservada throw, sin S, cuidadito, no nos confundamos, que cuando un método, me voy para atrás para verlo, indicamos que puede poner una pelota para atrás, es con throws con S. Es que voy a posiblemente producir una excepción. Si se produce, no la tengo tratada en try and catch, la paso para atrás, al quien llame al método. Vale, para crear una instrucción, para instanciar una nueva instrucción, una nueva excepción, es throw sin S, y como la excepción es un objeto que se tiene que crear, vamos a utilizar la palabra new, y el nombre de la excepción normalmente le pondremos como argumento un string
para que se quede en el mensaje que lleva dentro de la instrucción. Pero bueno, exception tiene también constructor por defecto, se podría llamar al constructor por defecto. Repito, en la práctica a mí me gustará aquí dentro poner algo así como el mensaje de la excepción. Sobre todo cuando hagáis vuestras propias excepciones que tienen que heredar de exception y las podréis lanzar, por ejemplo, pues cuando te quieren poner un vampiro o un slayer en una posición ocupada, podríamos crear nuestra posición ocupada exception. O nos ponen un XY fuera del tablero, pues podríamos crear nuestra fuera del tablero exception, cosas de este tipo. Y cuando se produzca algo, un error lógico, ya no son las excepciones estándar. Para eso tenemos que crear esas excepciones, tienen que heredar de exception. Y cuando me pongan un XY fuera del tablero, pues haré algo así como throw new fuera del tablero exception. Y le pasaré un mensajito pues del tipo el X y el Y que me has pasado están fuera del tablero. Una cosa así para, bueno, pues para llevar el mensaje del problema dentro de la propia pelota. La pelota es este objeto que se instancia. Normalmente las excepciones que hemos visto la semana pasada, como división por cero, nos hemos salido out of bounds exception, se instancian, además son runtime, no hay que poner no está obligado, el compilador no te obliga a ponerlo dentro de un try and catch o añadir el throws en el método. Pero esta sí. Incluso aquí se produce esta excepción, la estamos creando con el throw, estamos creando el objeto con el new, normalmente le estamos pasando el mensajito. Podemos hacer dos cosas. Bueno, aquí el compilador, esto no es un runtime exception, esto es pues que la pila, la cola está vacía o algo así, porque el tamaño es 0 y bueno, podría haber propuesto en el mensaje. Entonces, el compilador, si no es un runtime exception, sí que está implicado en que en esta línea de código se puede producir una nueva pelota. Con lo cual, para compilar, podemos hacer dos cosas. O poner esto dentro de un try and catch o poner el throws en el método. Lo mismo que cuando llamamos a un método peligroso, generar una nueva pelota es generar una excepción. Si no es una runtime, si es de cualquier otro tipo, si le da directamente de exception, por ejemplo, pues, repito, o hacemos una de estas dos cosas o no compilará. ¿Vale? Tampoco tiene mucho sentido el tratarlo aquí mismo, aunque podríamos tratarlo dentro de un try and catch. No, muchas veces lo que nosotros haremos es poner el throws en el método. Entonces, en la práctica 3 vais a tratar el tratamiento de errores con excepciones y por ejemplo, muchos de los errores que antes poníamos, por ejemplo, cuando hacéis el add, el comando se crea bien, el objeto del comando se ejecuta, se llama a un addSlayer, por ejemplo, y el addSlayer es el que a la hora de añadir el slayer comprueba, pues por ejemplo, si en esa posición ya hay algo o si el XY está fuera del tablero. Bueno, pues cuando en esa comprobación, en lugar de escribir un mensajito, error, fuera de rango, error, la posición está ocupada, ¿qué haremos? Pues crear nuestras propias excepciones, lanzarlas y en ese momento no escribir algo, recibir, mandarla para atrás, para que sea el propio controller el que reciba el tipo de excepción y imprima el mensaje correspondiente.
Incluso más adelante os hablaré yo creo que ya el viernes, de cómo va a ser la práctica 3. Todavía no tenemos el enunciado, pero sí que vamos a hablar de excepciones de rango más general y excepciones de nivel más particular. Por ejemplo, podríamos agrupar todas las excepciones posibles a la hora de generar un slider, como que ya existe un objeto o que el XY está fuera de rango, y poner esas excepciones que hereden de una excepción más general, también nuestra, que a su vez hereda de excepción, que sea, pues no sé, errores a la hora de crear un slider. Pero luego cada mensajito, cada error particular contendrá su mensaje. El mensaje normalmente se lo pondremos cuando en el constructor, cuando hagamos throw. Estas no se van a lanzar solas, somos nosotros los que tenemos que determinar cuando el XY está fuera del tablero y entonces lanzar nosotros mismos con throw new para generar el objeto, pues no sé, XY fuera de rango exception y el mensajito que luego seguramente capturaremos en una excepción de más alto nivel. Más adelante os explicaré esto y que lleve dentro el mensaje que al final reciba el usuario. Una cosa que estamos permitiendo hasta ahora, pero que no es nada elegante, es que podamos escribir en la consola en cualquier lugar. Por ejemplo, los que estéis llamando al slider, a la hora, hasta muchas veces, hasta el game o el game en el tablero, no se comprueba si el XY está fuera de rango o no, o si en la posición XY ya hay algo. El execute, por ejemplo, le da, llama al game.addSlider, pero ahí en ese momento no estamos comprobando ni queremos hacerlo ahí. Bueno, una buena programación sería que solamente el controller escriba en la consola. En la segunda parcial veréis el modelo vista controlador, donde separaréis la lógica del juego, el game, el tablero, todo eso es la lógica del juego, de la forma de visualizar el juego. Donde podéis incluso en el modelo vista controlador tener diferentes vistas. Por ejemplo, vista, juego en consola, que es lo que estamos haciendo ahora. Vista, juego con clases gráficas, con ventanas y botones. Y el juego debe ser independiente de cómo se vea. Y el controller registrará las diferentes vistas y sabrá cómo comunicarse con el usuario. Con lo cual, lo que no queremos nunca es escribir, aunque sean mensajes de error, en el game o en el tablero o en cosas que sean de la lógica del juego, porque ¿y si el día de mañana queremos ponerle una vista gráfica? No deberíamos modificar el juego debe ser independiente de la vista y por lo tanto no imprimir en consola que lo está haciendo dependiente de la vista consola nada más. Tendríamos que, ¿cómo lo vamos a hacer en la siguiente práctica? Arreglar esa cosa para que cuando se produzca un error se mande como una pelota, como una excepción, la reciba el controller y el controller, bueno, en el momento del controller sí está escribiendo en consola, pero el día de mañana me puede abrir una ventanita con el mensaje de error. Si el usuario decide no jugar en consola y sí con ventanas. Vale, entonces eso es una cosa que tenemos que modificar en la práctica 3. Cuando pase algo, generaremos una excepción. Que no la tenemos, la creamos. Podemos tener un pasaje de excepciones con todos los posibles errores lógicos de nuestro juego. Nos hemos salido del tablero, es un error de nuestro juego. Que ya existe un objeto, es un error lógico de nuestro juego. Por supuesto, no es una excepción estándar, pero sí será una excepción que tenemos que crear. Incluso crearemos nuestras jerarquías de excepciones. Todas acabarán heredando de excepción, pero podemos poner unas excepciones de más alto nivel
de las cuales heredarán otras de más bajo nivel. Luego os cuento un poco más en detalle qué es esto y cómo también a la hora de sobreescribir métodos hay covarianza, es decir, el método sobrescrito puede hacer un throws menor de algo que herede el throws que hace el padre, pero no mayor. Es decir, si un método debe hacer throws IOException, el método sobrescrito puede hacer throws IOException o una IOException más particular que herede de IOException, pero no una mayor, más alta en la jerarquía de IOException. Bueno, entonces vuelvo un momentito a lo que estamos hablando. Estamos hablando de crear una nueva excepción, o se trata aquí mismo, o se pone throws empty stack exception en el método para pasarla al método invocante, hacia atrás. Otra vez el de atrás o pone un try and catch o pone el throws. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Si todo el mundo lo manda para atrás, para atrás, para atrás con el throws, acabará llegando al main, que si no la tiene en un try and catch, bueno, directamente la tiene que tener porque si no, no compilará. Porque a la hora de llamar al primer método, como le puede devolver un empty stack exception, claro, el main ya no lo puede mandar más para atrás. El main no le ponemos el throws, pues ya lo tienes que poner dentro de un try and catch que capture o esta excepción o algo por encima en la jerarquía de excepciones de esta excepción. Por ejemplo, si ponéis en un try and catch esta llamada y ponéis catch exceptione, si no ponemos antes un catch más específico, pues al final se capturará en el exceptione, que podemos ya escribir el error general e imprimir el getMessage de la excepción, que imprimiría este mensajito que le estamos poniendo para que vaya dentro de la pelota, de la excepción. Bueno, entonces Java es un lenguaje más que permite crear nuevas excepciones. Para crear una excepción en Java, como los errores lógicos que os estaba anticipando, los vais a tener que añadir en la práctica 3. Tienen que ser excepciones, es decir, heredar de exception, o poner heredar de exception errores generales de los cuales hereden errores particulares. Así podríamos hacer que la captura, por ejemplo, en el controller, sea de errores más generales. Para eso tenemos que hacer una jerarquía de excepciones, donde el padre de todos es excepción, porque todos son excepciones. Bueno, a la hora de crear una clase que hereda de excepción, el propio Eclipse, si se lo pedís, os va a crear hasta 5 constructores. Ahora los veremos. Bueno, os voy a contar ahora y luego pasamos a discutir lo de qué pasa si heredamos de ruta en excepción. Bueno, por ejemplo, mi excepción hereda de excepción, podríamos ponerle un constructor. ¿Os acordáis que si ponéis otro constructor ya no hay constructor por defecto? A no ser que se lo añadamos. Muy bien, aquí ahora ya tenemos constructor por defecto que llama al constructor por defecto de excepción. Este a mí no me gusta mucho, yo lo hubiese incluso quitado. ¿Por qué? Pues porque me gusta que obligar a que me pongan un mensaje. Estos son los constructores que os vamos a pedir de vuestras excepciones para que contengan ese mensaje particular de la excepción particular, pues eso, que el XY no es válido o que no se puede, o que también podéis poner excepciones para los comandos que hereden de una excepción más de primer nivel, como
errores de comando exception, errores lógicos exception, de los cuales se hereden los más particulares. Errores de comando, pues no sé, que no se puede, por lo que sea, lanzar ese comando. Tanto para unos para el parseado de los comandos, que también los vamos a hacer con excepciones, otro para los errores del juego, como el que os he comentado antes, con las posiciones X, Y. Bueno, en todo caso, los de menor jerarquía yo sí que nos gustará, a mí, por lo menos poner este constructor de vuestra propia excepción que reciba un mensaje y que llame al constructor de exception o de la jerarquía superior o error de primer nivel, donde le pasemos ese mensaje. Este es más raro, le pasamos tanto un mensaje como un throwable, que viene a ser la causa. Y este que tiene 3 argumentos, el mensaje, la causa y luego unos booleanos para, por ejemplo, si revienta, pues que escriba la stack trace. La stack trace es el paseo por donde ha ido la pelota hasta que ha reventado, porque, bueno, eso es en el caso de la runtime exception. ¿Vale? Entonces, el que yo sí que me voy a asegurar de que añadáis es al menos el constructor que recibe un mensaje. Ya ese mensaje no se va a imprimir en la consola, va a ir dentro de la excepción que creáis con throw new exception. Muy bien. Ahora vamos a discutir sobre esas excepciones que vais a crear. ¿Deberían heredar de runtime exception en lugar de exception? ¿Qué ventajas tendría? ¿Qué inconvenientes? Bueno, la ventaja es que la runtime exception, el compilador no nos obliga a tratarlas. Es decir, a ponerlas dentro de un try and catch o poner el throws para mandarla para atrás. Con lo cual, hay programadores que heredan funciones, por ejemplo, de parseado de comandos o lógicas del juego, que los ponen que heredan de runtime exception, y entonces el compilador pues se lava las manos. Ya no tenemos que poner throws en los métodos. Por ejemplo, vuestro add_slayer le vais a tener que poner un throws, porque add_slayer ahora te puede devolver excepciones. Pues el X y el Y pueden ser inválidos y cosas de este tipo, ¿no? O posición ocupada, que son los que estoy comentando. Pues cuando llamas a add_slayer hay que poner throws. Si vuestra excepción heredase de runtime exception, esto no lo comprobaría el compilador. No nos obligaría a poner la excepción en un bloque try and catch o poner throws en el método. Esto puede provocar una falta de transparencia. Nosotros queremos que cuando llaméis al add_slayer, el compilador sepa que add_slayer te puede dar una excepción de error, vamos a llamarlo error lógico de juego exception. Y queremos obligaros a poner el throws. Y en el controller o en el run, o bueno, en este caso en el execute de los comandos, recibir y tratar estas excepciones. Y ya poner el mensaje correspondiente, si es que hay que poner un mensaje de error. Pero ya solo desde el controller, que va a recibir las excepciones o en el parseado execute de los comandos. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Bueno, aunque Bruce Eccles no está de acuerdo, nosotros no queremos que heredéis de runtime exception, aunque es mucho más cómodo, no nos obliga a poner throws en los métodos, no nos obliga a poner el try and catch o poner el throws, pero nosotros queremos que sí que pongáis o bien el try and catch donde se deba, es decir, al final en el controller,
y que los métodos a los que se llamen desde los parsers y los executes, que nos devuelvan una pelota. Es decir, que esos métodos sí queremos ponerles el throws y que si no se les pone el throws, que no compilen. Con lo cual no os vamos a dejar heredar de runtime exception. Esto es para hacerlo rápido, pero no bien, porque si el compilador está implicado en el resto de excepciones es por algo. Es para hacer el código más transparente. Bueno, ¿ha quedado claro? Runtime exception es súper cómodo heredar de aquí, porque el compilador nos implica, pero nosotros en la práctica sí queremos que el compilador esté implicado en el tratamiento de errores. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Tenemos una excepción que hereda de exception. Esta es nuestra propia excepción. Error lógico de juego, excepción. Podemos tener todos los errores lógicos que queráis. Cada vez que se produzca algo raro, creáis una excepción con ese nombre. Normalmente luego ponemos exception, el nombre de la clase, pues fuera de X y fuera de rango exception, hereda de excepción, y al menos ese constructor, anda, fijaros que aquí en el constructor no le ponemos que reciba un string, pero llamamos a super, que es el constructor de excepción, y le podemos poner ya el mensaje. Pues el X y el Y deben estar dentro del tablero. Muy bien. Bueno, entonces, cuando se produzca ese error, nosotros haremos el throw new vuestra propia excepción. En este caso se ha hecho sin argumento. Bueno, perfecto. En todo caso, se mantiene, el objeto sí tiene un mensaje cargado en el constructor de exception con un string. ¿Vale? Entonces, si este throw se hace dentro de un método y esto no ha heredado de runtime, olvidados de la herencia de runtime, siempre que hereden de exception. Entonces, ahora mismo, si no ponemos este throws, no compila. O bien ponemos este throw new en un try and catch, que no tiene mucho sentido, lo que nos obligará es a poner el throws en el método. ¿Vale? Si no, no va a compilar, porque aquí el compilador sabe que aquí se produce una myException, o hago un try and catch para tratar un myException, o le pongo el throws. Este es el que quiero que pongáis en el, por ejemplo, addSlayer, que puede recibir y devolverte un error lógico de juego exception, que puede ser un error más general, del cual hereden los errores más particulares que hemos comentado, de posición y de otro tipo. Vale, entonces, cuando se llame a método, el compilador sabe que te puede dar una pelota de tipo myException. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Pues la llamada a método, ya más atrás en el main, nosotros lo haremos en el controller, tratarlo. En el main, evidentemente, ya no se puede poner el throws, ya no se puede mandar más para atrás, pues hay que tratarlo o no compilará, porque al poner método throws ni exception, el compilador sabe que esta llamada a método te devuelve te puede dar una myException, no es obligatorio, pero te puede dar una myException, pues nos va a obligar a tratarlo, es decir, ponerlo dentro de un bloque try y catch. En el primer catch, que pongáis una clase que sea myException, si ponéis una más alta en la jerarquía también la capturará, recibiremos en E será la referencia a la pelota. Capturaremos en E la excepción, con lo cual incluso puedo imprimir el e.getMessage, el e.toString es lo mismo, o el e.print, puedo hacerle e.printStackTrace, que me
que me daría todo el paseo. El paseo es desde donde se ha producido en el método de la clase una clase, se ha pasado para atrás y al final se ha recibido en el main de la clase ejemplo excepción, que es el llamante. Pues si el main llama a un método que llama a otro, aparecen todos esos métodos y de qué clase son en el stack trace. Pero la cuestión es que puedo tratar el error porque tengo la referencia al error en esta referencia que he llamado E. Entonces, en el catch siempre un tipo de excepción y bueno, EO, como queréis llamarlo, solemos llamarlo E minúscula, entendemos que E va a ser una referencia a la excepción capturada. Entonces, repito que si hubiese más código en el try no se ejecutaría, se saltaría el catch, si hay final ejecutaría el final y luego el método main continuaría detrás del bloque try and catch. Es decir, el programa, ni aunque fuese una runtime exception, bueno, aquí no está tratada la runtime exception, pero si ponéis aquí un catch de runtime exceptions, o al final el último catch que siempre os sugiero poner, catch exception E, porque si no se ha capturado antes, al final todas son exception. Se capturaría en el último exception E, que lo único que normalmente hace es imprimir el mensaje de error de la excepción. Cuando ejecuto el main, pues nada, instancio un objeto de una clase que se llama C, llamo al método, el método hace el throw sin ese new exception, lo manda para atrás y se captura en este catch, y es cuando se imprime la tengo, y el mensaje, y E es el e.toString, donde se imprime el mensaje de error que está dentro de la pelota y luego pues el programa continúa. Bueno, en algunos casos, esto lo haremos para poner excepciones de más bajo nivel y otras de más bajo nivel. Esto os lo contaré el viernes con un poquito más de detalle, pero sí os lo vamos a pedir en la práctica. Podemos también, en el propio catch, relanzar la misma u otra excepción que, por ejemplo, sea de más alto nivel. Es decir, normalmente cuando capturamos la excepción, pues hacemos algo con ella, como imprimir su mensaje de error, pero también podemos relanzarla. ¿Vale? Aquí no hay un throw para relanzarla y no se le ha hecho el new porque E2 ya está instanciada. Puede ser una excepción de un tipo de más alto nivel. Podemos entonces relanzarla. Cuando la hemos relanzado, esto o bien otra vez lo ponemos dentro de un bloque de try and catch, que normalmente no lo haremos, sino esto está hecho así para que el método ponga throw con S de la excepción que estoy lanzando aquí y la paso hacia atrás, pero normalmente en una jerarquía de excepciones de más alto nivel. Error general exception, por ejemplo. Entonces, ¿cuándo queremos relanzar la excepción? Pues, por ejemplo, cuando queremos añadir más información a la excepción, por ejemplo, en temas de depuración o de login, escribimos en algún sitio el error, no sé, en los sistemas, en el syserror del Linux, por ejemplo, pero quiero que luego siga el paseo de la excepción, o lo que vamos a hacer nosotros para envolver una excepción de bajo nivel en otra de alto nivel más apropiada. Por ejemplo,
vosotros creo que todavía no habéis visto la asignatura de bases de datos, pero cuando el programa lanza una consulta en lenguaje SQL a una base de datos relacional, pues muchas veces lo que queremos es envolver una excepción, pues de error de SQL, en una excepción de más alto nivel, es decir, por ejemplo, errores de SQL hay muchísimos. Pues que haces un select into y resulta que la select te devuelve más de una fila y no te caben las variables. Bueno, no os voy a poner todos los errores de SQL, las veréis en la asignatura de bases de datos. Hay muchísimos. Igual lo que yo quiero en el controller es saber si tengo un error de SQL y no, pues que me has hecho un insert y no me has dado el valor de una columna not null, y ha fallado el insert. Eso no me interesa a más alto nivel. Lo único que me interesa es saber que mi sentencia SQL a la base de datos ha fallado. Eso sería de más alto nivel. Este E1 podría ser de bajo nivel, hay un error particular en un insert o una select, pero yo quiero recibir en el controller una de más alto nivel. He tenido un error de SQL contra la base de datos. SQL sabéis que es el lenguaje que entienden las bases de datos, con los cuales pedimos o modificamos la información. Esto es un buen ejemplo de errores generales. De más alto nivel, y eso sí que lo vamos a pedir en la práctica. Cuando esté más preparadas os lo comentaré con más detalle. Bueno, nos quedan 3 minutos, nos va a dar tiempo para hablar de la sentencia try with resources. Os hemos contado que el finally siempre se va a ejecutar, tanto si se termina bien el try como si no. Y normalmente lo usamos pues, para cerrar ficheros o cerrar conexiones a bases de datos, algo que siempre queremos que se ejecute. Ahora, vamos a imaginar que estamos, esto también lo veremos en el siguiente tema, leyendo en un file input stream, leyendo este fichero. Para eso instanciamos un objeto con un nuevo objeto, file input stream, que lea este fichero, y a ese objeto le hacemos el read, que es leer un carácter. Esto nos puede dar una IOException. Si este read, bueno, el propio input.read lo podéis mirar en la documentación, el read de un file input stream pone throws IOException. Luego esto nos puede dar una pelota IOException. Parece que está tratado para que compile, pero si realmente hay una IOException, nosotros la mandaríamos para atrás porque no le hacemos el catch, pero luego se vuelve a ejecutar el finally, que me hace un close del fichero, que también me puede dar otra IOException. Al final, ¿qué pelota hacia atrás se mandará? La del read, que me puede dar una IOException, o la del punto close, que también me puede dar una IOException. Parece que hay un problema de ambigüedad. ¿Cuál de las dos excepciones se propagará hacia atrás? Bueno, pues la respuesta, si hacéis un try and catch con finally, es la del finally. El error, la IOException que se va a mandar para atrás es la del punto close. Bueno, pues en Java versión 7, cuando estamos para abrir objetos que son autocloseables, autocerrables, tienen que ser objetos que implementan autoclosable, de la clase, que es una interfase de la clase java.lang, podemos hacer un try with recurses y evitar el finally. Vamos a ver la sintaxis. Entonces, dentro del try, en lugar de poner llave, ponemos el try y instanciamos aquí el objeto autocloseable, que es el file input stream. File input stream es autocloseable. Es el fichero que se instancia el objeto, que abre el fichero,
para que lo podamos leer todas las veces que queramos. Esto significa que ya no va a hacer falta hacerle el close y no tenemos que poner el close en el final. El propio try se ocupa de, bueno, antes de la llave del try, abre el objeto para que se utilice, en este caso se llama el punto read, ponéis leyendo los caracteres uno a uno, y en cuanto se termina del try, se cierra también automáticamente. ¿Vale? Bueno, pues no creo que lo utilicéis. Bueno, sí, podéis utilizarlo cuando hagáis ficheros. ¿Vale? Lo mismo serviría las conexiones a las bases de datos. Creamos la conexión de la base de datos en el try. Haríamos el SQL sobre esa conexión a base de datos y no hay que cerrar tampoco la conexión. Se autocierra en cuanto se acaba o se cierra la llave del bloque try donde hemos instanciado los objetos autocerrables entre paréntesis antes de la llave del try. El try se ocupará de cerrarlos. Y ya para terminar el tema, vamos a suponer que un método de una interfaz tiene un throw. Perdón, sería un throws, ¿verdad? Los métodos tienen throws. ¿Y qué pasa si ese método lo sobreescribimos en la clase que implementa la interfaz? ¿Funcionará o no funcionará? Bueno, pues estos métodos son covariantes, es lo que os quería comentar antes. En los métodos sobrescritos, si por ejemplo vosotros que tenéis un recibir ataque de empuje, recibir empuje de ajo, ¿no? ¿Qué pasa si tienes algo detrás? Decidimos que no recibías el empuje. Entonces ese recibir empuje de ajo te puede devolver una excepción, tengo algo detrás exception. Bueno, con lo cual no soy empujado. Cuando yo sobrescriba ese método, eso es la interfaz. Cuando yo sobrescriba ese método en la clase, o bien le pongo un throws del nivel del padre, voy a poner un ejemplo más sencillo. El método de arriba hace un throws IOException. Sobrescribo el método en una jerarquía más abajo. Pues no puede, tiene que hacer throws de IOException o de algo que herede de IOException, pero no de algo mayor en la jerarquía a IOException, eso no. No puedo hacer un throw exception abajo, pero sí throw de algo que sea IException. ¿Vale? Es decir, en una relación los tipos de salida de los métodos son covariantes. Se permite que el tipo de salida de un método sea más restrictivo que el del que estamos sobrescribiendo arriba. Una excepción es como una salida. Puedo poner algo que sea menor en la jerarquía, pero no mayor en la jerarquía, en el throws del método que estamos sobrescribiendo. Vale, pues con esto hemos terminado la teoría de excepciones. El viernes os contaré cómo en la práctica os vamos, bueno, todavía no debería contaros mucho hasta que no esté el enunciado, pero sí qué es esto de hacer jerarquías de más alto nivel y más bajo nivel de vuestras propias excepciones que sí vais a tener que incluir en la práctica 3.